Proverbios 24. Leeremos desde el verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24, desde el verso 1 al 6. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Padre, gracias por la bendición de tu palabra. Queremos en esta hora pedirte, como siempre te pedimos, que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Manifiesta en tu pueblo, en nosotros, en mí, ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Que no sean las palabras de un hombre, que sean las palabras tuyas, las palabras que nos fortalecen, las palabras que nos llevan, oh Dios, a estar delante de ti como debemos estar, para que podamos darte la gloria y la honra, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro caminar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. Quiero hoy hablar esta palabra bajo el título: usa el método divino. Usa el método divino. Estamos aquí en estos versos cortos de la Escritura frente a dos tipos de actitudes frente a la vida. Uno, el método humano. Otro, el método divino. El método humano siempre ha fallado, siempre fallará, porque el ser humano es imperfecto. El método de Dios siempre nos lleva a salir adelante, aunque al comienzo pareciera que no. O sea, dicho en otras palabras, no necesariamente el método divino se va a ajustar a las expectativas de alguien como con raciocinio meramente terrenal. Algunos consideran que las partes que nos habla la Escritura son versos aislados unos de otros, pero cuando usted mira los versos que leímos, y si usted lee el resto del capítulo, se está refiriendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque la vida tiene sus presiones y sus afanes. Y las cosas que nosotros esperamos, porque todos esperamos cosas buenas. Todos tenemos sueños buenos. Y yo estoy hablando de lo que uno piensa dentro de sí. Uno quiere cosas buenas. Los seres humanos queremos cosas buenas, pero lamentablemente los métodos no siempre son los adecuados. Entonces a veces las personas no entendemos que hay que ajustarnos al método de Dios. Y cuando uno quiere tomar atajos quiere decir una vía más rápida
que corte el camino que tradicionalmente debería tomar. Cuando uno toma esa serie de actitudes, de atajos, de idas, de dar, siempre al final pierde. Porque Dios tiene su manera. Y los seres humanos, lamentablemente, nosotros lo vemos a diario en las noticias, en la vida de otros, pero también en la iglesia. Los seres humanos, lamentablemente, al estar en esta vida, se nos olvida a veces tomar la decisión correcta. Y ahí es donde comienza el problema. Aquí nos dice el verso 24 y comienza con un no. Mire qué cosa. Dice no. Porque el Señor es tan directo al decirnos lo que nos quiere decir. Nosotros somos los que tenemos vergüenza, a veces le queremos decir que no a algo y no hallamos cómo decirle que no. Usted es consciente de eso, ¿verdad? A veces uno necesita decir que no, pero ahora ¿cómo digo que no? El Señor no tiene ese problema. Mire que comienza diciendo no. Y nosotros también deberíamos aprender a decir no cuando hay que decir no, sobre todo cuando se trata de mí mismo. Porque a veces uno podría decirle que no a los demás, pero puedo decir que no a mí mismo. ¿Está usted aquí conmigo? Puedo ser enfático conmigo mismo y decir no. Porque aquí es Dios el que está diciéndonos no. Pero Dios espera que uno aprenda también a decir no. En el libro del Salmo dice: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay que decirle no al alma. O sea, uno tiene que decirse no. Hay ocasiones que hay que decir que no, hermano. Pero lamentablemente la gente, somos humanos, estamos aquí y llámese cristiano viejo o cristiano nuevo, a veces nos da afán decir que no. A veces necesitamos decir que no en la casa y no nos atrevemos. Necesitamos decir que no afuera en la calle, no nos atrevemos. Hay que decir que no en la escuela, no nos atrevemos. Y a veces tengo que decirle no a mi alma y tampoco me atrevo. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Son cosas de decisiones. Porque aquí el primer verso y el segundo verso hablan de la forma humana y habla de los resultados que hay, de lo que realmente está detrás del corazón. Dice: no tengas envidia de los hombres malos, no desees estar con ellos, porque su corazón no está claro. Su corazón piensa en robar, hay iniquidad en sus labios. O sea, Dios quiere evitarnos problemas. Pero a veces el Señor quiere evitarnos, y Dios quiere más evitarnos el problema que lo que nosotros mismos queremos evitarnos. No sé si usted habrá caído en cuenta de eso, que hay personas que tienen alguna situación y hay alguien que le quiere evitar, su papá, su mamá, un amigo, alguien que lo estima, le quiere evitar algo, pero tiene más deseo, más angustia y más afán el que le quiere ayudar que la persona misma que está corriendo el riesgo.
¿Estamos? Lo digo de nuevo. Y aquí es Dios el que nos dice. A veces Dios nos está hablando porque Él sí nos quiere evitar el problema, pero nosotros no tenemos el deseo. El Señor sí quiere, pero a nosotros nos falta la voluntad. Y ahí es donde el método humano se deja ver en falta de voluntad, hermanos. Es falta de deseos. Es que el corazón no está claro. Gloria a Jesucristo. Si ya Dios nos ha dicho, ¿por qué lo pensamos tanto? ¿No le parece? Pero es que es un problema del corazón. Es que ahí es donde está el problema. Y yo he insistido, y con ustedes que son la iglesia que más tengo la oportunidad de hablar, porque son la iglesia que por gracia de Dios estamos juntos para servir al Señor. He insistido, la transparencia, la honestidad con uno mismo. Conmigo mismo. Porque ¿con quién más debo ser transparente? Pues primero con Dios y segundo conmigo mismo. Yo tengo que saber si de verdad quiero lo que Dios quiere y si lo que busco es lo que busco. ¿Estamos? Hay cosas que quedan exclusivamente a las decisiones del ser humano. Cuando se dio el edicto de que no se podía orar a nadie más, sino solamente, y eso estoy hablando del caso allá del rey Darío, y que no se podía orar a nadie más, no se podía invocar a ningún Dios, no se podía hacer peticiones a nadie, porque el que lo hiciera lo iban a castigar echándolo a un foso de los leones. Yo veo que este hombre, Daniel, claro, para ese tiempo no era el muchacho que llegó, pero siempre había tenido eso en su corazón. Ya este hombre en ese momento era un hombre anciano. No era ya un niño, no era un jovencito, el joven Daniel, no, ya en ese momento era un hombre mayor. Pero él dijo, yo voy a orar, porque mi vida está ligada a mi Dios. Y yo no puedo ocultar que mi vida está ligada a mi Dios. Yo tengo que hablar con Él. Y dice, como siempre lo hacía, Él abrió la ventana de su casa que daba en la dirección hacia donde quedaría Jerusalén. Y estamos hablando de una dirección geográfica. Y se arrodilló y volvió a orar. Tiene que haber una decisión en cada uno de nosotros. No desees, no tengas envidia de este tipo de personas porque su corazón no es correcto. Y su discurso tampoco. Gloria al nombre de Dios. Pero el método divino, entonces Dios dice, venga, yo le voy a explicar cómo es. Y entonces comienza en el verso 3. Le dice, mire, usted quiere que le vaya bien. Le voy a decir cómo es, dice Dios. Con sabiduría se edificará la casa. No es con los métodos de los demás, dices, con sabiduría es que se edificará la casa y con prudencia es que se va a firmar.
Y cuando uno habla de la sabiduría y de la prudencia, usted ya sabe que esto viene de Dios. Indiscutiblemente, si vamos a hablar de la sabiduría y de la prudencia con que va a edificar la casa, con que la va a firmar, usted tiene que hablar de relación con Dios y con su palabra, porque no hay otra manera. Gloria al nombre de Dios. Una dependencia del Señor. Y dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el verso 1 y 2 habla de tener envidia de los hombres malos, de tener envidia de gente que no tiene sus conceptos de acuerdo a la palabra, porque aparentemente le va bien. Entonces Dios le dice, no lo mire a ellos. ¿Y cómo les va bien? Yo le voy a decir cómo es con usted. Si quiere que esto sea real, si esto sea estable, esto sea para usted algo genuino y algo que va a permanecer, yo le voy a decir cómo es, dice Dios. Esto es con sabiduría, dice el Señor. Esto es con prudencia. Esto es con ciencia. Esto hablando, si es acerca de tener, porque esto lo podemos mirar en cualquier dirección que queramos, pero si es acerca de tener, lo que está planteándole aquí, una casa que estén sus cámaras llenas de todo bien preciado y agradable. O sea, estaba hablando de las personas que quieren que les vaya bien en la vida material, que tener las pocas cosas. Dice, sea transparente. Esto es con sabiduría, esto es con prudencia, esto es con ciencia. Esto no es de ninguna otra manera. No es con un discurso equivocado. No es con una apariencia. No es haciéndolo de esta manera o haciéndolo de aquella manera, tratando de tomar un atajo para llegar allá. Dice, no, así no es. Yo le voy a decir cómo es. Esto es con sabiduría, con prudencia y con ciencia. Así es que Dios le va a ayudar, pero pongámoslo en cualquier otra área. Porque uno no solamente, como el Señor Jesucristo mismo nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. Hay muchas otras cosas en la vida que no tienen nada que ver con el bocado de pan que nos comemos, o no tiene nada que ver con los zapatos que usamos, o no tiene nada que ver con el carro que conducimos. Hay muchas otras cosas en la vida. Probablemente porque quiere llegar a una posición de respeto. ¿Y quién no desea? La gente. Y si usted no lo desea, pues usted no tiene tal vez inspiración en la vida, pues se sentará por ahí en las esquinas. Pero las personas, Dios no dice que sea malo que nosotros aspiremos a lograr cosas. No. Dios no nos dijo, ustedes no aspiren a nada, no. Cuando Dios le entregó al ser humano la creación y le dijo, yo los pongo aquí, labren la tierra, les hizo encargos, dijo, sojuzgad la tierra. O sea, en otras maneras, pónganle orden a todo esto. Cuando se trata de las cosas espirituales, el apóstol Pablo es usado por Dios, y Dios nos dice a través de él, desead los dones mejores. O sea, hay que desear cosas buenas. En la epístola a Timoteo, Dios vuelve y nos habla, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, Dios no está diciendo que es malo que uno piense o tenga ideas de cosas buenas para hacer cosas buenas, que uno no se quede siempre en la inopia. Dios desea. Y Él quiere que uno desee. Dios mismo le dijo a Abraham, sal fuera, mira las estrellas,
no las puedes contar. Así será tu descendencia. Dios mismo lo inspira. Dios mismo le dio unos sueños a José, y en los sueños él veía, o sea, Dios está interesado en que uno crezca. Pero Dios está interesado en que uno entienda que depende de Él para que las cosas se den. Cuando se trata, por ejemplo, de los dones espirituales, dice: sí, buscad, desead los dones mejores. Pero luego le aclara: pero es el Espíritu Santo el que le va a repartir a cada uno como Él quiera. Y en caso de que alguno se equivoque, le dice: ahora yo les muestro un camino más excelente. Más que todo eso, más que sanar a los enfermos, más que echar fuera a los demonios. Y les dijo ahí a la iglesia, a usted, a mí, el amor. Dijo: si usted logra eso, tiene un super don. Y es el don que a veces nosotros pues no lo tenemos en cuenta, porque ese don, ese amar a los demás, ese no nos pasa, ese don no nos pasa. Y ahora voy a pasar aquí al hermano fulano porque él ama a todos. Ahora invitemos a cantar al hermano fulano porque sí sabe amar a los demás. Usted sabe que no. Más bien, como dijo alguien: entre más hago por la gente, peor la gente comporta conmigo. Dijo alguien, no estoy diciendo yo. Entonces, ese don no va a aparecer en la primera plana del periódico, no va a aparecer allá en el programa: y ahora vamos a entrevistar al hermano que sabe amar. Venga, hermano, lo felicitamos por saber. Sabe que no lo van a hacer. Pero allá arriba, en el cielo, sí lo están grabando con un videíto eterno. Porque el Señor dice: amad aún a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Y dice: porque Dios es amor. Y aunque aquí abajo el amor no sea el amor genuino por los demás, porque, hermanos, hablar de amor es una belleza. Si es que nos ponemos a hablar ahora, si nos ponemos a describir, si dejamos ahí lo que estamos hablando y nos dedicamos a hablar del amor, aquí salimos llorando todos. Se nos enternece el corazón hablando del amor. Sale uno de aquí, no, los pañuelos no nos alcanzarían. Pero lo que Dios quiere no es el discurso. Lo que Dios quiere es el amor. Él no quiere un discurso de amor, Él quiere que aprendamos a amar. Y aunque a uno le parece fácil, sí, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Hermanos, en la predicación eso levanta glorias a Dios. Eso dice, cuando usted dice eso, amén, aleluya, y salen lágrimas, pero eso es en la teoría. Vaya y ame. A ver cómo es, vaya y ame. Salga y ame al que está hablando mal de usted. Ame al que está buscando su momento frágil para ocasionarle una caída. Ámelo. Que usted lo sabe, no que se lo dijeron, usted se dio cuenta. Ahora ámelo. Regálele ese manojito, ese ramito de flores. Vaya, llévele un brownie con helado. Aproveche que es Navidad.
y busque a ese y dígale: aquí tienes esta camisa nueva que te compré. A ver qué tan fácil es. A lo menos en la oración, no importa, no le regale el helado, es muy caro, no le regale la camisa, es muy cara. Entonces vaya a algo más barato, vaya y ore por él. ¿En qué términos? ¿En qué términos oro? Por el que yo sé que está esperando mi punto frágil para que yo tenga una caída, para que yo quede avergonzado. Eso lo dijo Jeremías. Eso no es nada nuevo. ¿Cómo oro? Padre celestial, mira a fulano que me hace la guerra. Pero yo creo a tu palabra, Señor. Destrózalo, Padre, porque tu palabra lo dice. Oh Dios mío, vuelve el baldón sobre su cabeza, Padre celestial. Que sepa lo que es bueno, porque tú tienes el poder. Y tú dices en tu palabra: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Señor, véngame de mis enemigos. Hazme justicia de mi adversario. Señor, porque tu palabra no puede quedar en el aire. Y eso es una oración. ¿Y por qué no? Y el Señor dijo: ore por lo que los negocios. Ya oró, pero ¿en qué términos es que el Señor dice que ore? Porque el Señor dice: bendecid y no maldigáis. Y esa oración no es para que Dios bendiga al otro. Ay, pastor, no hablemos de eso porque tan bonito que iba el mensaje. Pues sí, hermano, iba bonito. Pero si yo quiero crecer, si yo puedo aspirar a cosas buenas, Dios quiere que yo aspire a cosas buenas, pero Él dice: mire, esto es con sabiduría, esto es con ciencia, que se llenan las cámaras de todo bien preciado. Esto es con ingenio que se hace la guerra. Es en la multitud de consejeros que está la victoria. Es en la prudencia, es en la sabiduría, es al estilo de Dios. No es al estilo de uno. ¿Cuántas cosas podemos aspirar nosotros? Y la pregunta es: cuando aspiramos a esas cosas buenas, ¿usamos el método divino? Quiero que Dios me bendiga sin importar lo que le pase a otro. Quiero que Dios me ayude siendo insensible ante la dificultad que otro pueda tener con tal de que yo sea ayudado. No responda, porque aquí todo lo que le digo es que aquí es fácil. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? No. Yo cómo voy a desearle el mal a mi hermano. No, mi hermano es una bendición. Estas preguntas no son para responderlas aquí, son para llevarlas en el corazón y que esta palabra se quede viva en nosotros para el momento en que nos enfrentamos a la vida, porque aquí estamos enfrentados es al culto y a una predicación. Esta predicación se acaba dentro de un ratito y entonces usted saldrá a la calle, y ahora que me dice amén, está aquí, pero luego que sale allá afuera se va a encontrar con ese que ahora lo estaba esperando. Pero usted quiere las cosas buenas de Dios. Entonces Dios nos está diciendo: mire, es con sabiduría que se va a edificar la casa. Definitivamente tenemos que ir a la palabra y no quedarnos en una sola parte de la palabra, porque a veces vamos a la palabra siempre al Salmo 91, o vamos a la palabra siempre al Salmo 23,
O vamos a la palabra, siempre a Romanos capítulo 12. Vaya a la palabra, viaje por la palabra de Dios. Porque Dios le habla aquí, le habla allá y le habla más allá, y en la otra parte le complementa y luego le dice sí, pero por acá, ajá, esto está bien, pero mire esto otro. O sea, Dios nos hace ver un panorama más completo cuando vamos por su palabra. No por una partecita de su palabra, sino por su palabra. Porque esto es fácil, hermanos. Lo he dicho muchísimo. Esto es fácil, hermano. Predicar es fácil. Algunos dirán, no, pastor, yo le digo que sí. Comparado, predicar es fácil. Porque si usted no tiene más, usted va y busca un libro, lee un mensaje, se lo aprende y puede predicarlo. O oye al predicador de turno, al que usted realmente es el predicador que le inspira, lo oye y se aprende esa predicación y luego viene y la dice. Yo conozco gente que usa todo tipo de métodos para poder predicar. Usted puede bajar la información de algún lado y aprendérsela y predicar. Pero en esta vida, lo que realmente vale y lo que cuesta es vivir. Vivir lo que predicamos. Vivir lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que realmente cuesta. Cuando Dios dice, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Ay, no, pastor, pero tampoco. Todo el mundo no es mejor que yo. ¿Se da cuenta? Porque esta mañana en el culto primero que se hace en inglés, el Señor nos daba una palabra, ¿verdad? Y nuestro predicador, por la inspiración de Dios, usó un texto donde dice que dos discípulos querían ser el que se sentara el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eran las aspiraciones de ellos. Pero luego, cuando sigue el capítulo, el predicador nos mostraba por la palabra de Dios, nos dice, pero mire que los otros que lo oyeron, que también eran discípulos, se enojaron contra los dos. Y él nos explicaba la razón, porque ellos le ganaron, fueron de primero, ellos hubieran querido, ¿cómo así? Fueron ellos solos y nosotros, entonces a nosotros ¿qué nos va a tocar? Porque los que fueron Juan y Jacobo, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Pero bueno, y Simón Pedro, y Andrés, y Felipe, y el otro, y entonces, y ellos van a que, y yo, ¿acaso ellos solos han servido al Señor? Yo también. Cada uno quería. Esa es la verdad. Dios quiere mostrarnos en esta noche por su palabra que hay un método que Él ha diseñado. Es la sabiduría, no la suya, no la mía, la de Dios. La sabiduría de Dios está en su palabra. ¿Está usted conmigo? Es de la manera que Dios quiere que nosotros vamos a tener lo que Dios quiere, aunque se demore, como en el caso de José. 22 años antes de que sus hermanos vinieran a verlo y no sabían quién era él. 22 años, pastor, mucho tiempo. Mientras eso yo he hecho una carrera, un doctorado, he trabajado y ya estoy bien. Hasta me he jubilado, piensa alguno. Bueno, jubílese usted, pero José esperó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiso. ¿Sabe cuánto tiempo
duró Jacob en salir de la casa de su padre y regresar, comenzar el viaje para regresar? 20 años también. Lo que hubiera sido una cosa de una semana, lo que hubiera sido algo sencillo, porque el padre le dijo: ve a la tierra de donde vino tu madre, y allá en la casa de tu tío tomarás esposa. Se fue. Era cosa de ir. A los 20 años venía regresando. Y hay cosas que uno a veces no se imagina. ¿A los cuántos años sale Moisés de Egipto? Tiene 40 años. Y sale a los 40 años porque en su corazón piensa que él es el que Dios ha escogido para libertar a su pueblo, y hace las cosas a su manera. Se va para el desierto. A los 40 años viene regresando para ver si ahora, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, ahora sí las cosas funcionan. A los 40 años. No será instantáneo. Cuando es el método de Dios, no será instantáneo, porque Dios tiene dos cosas en mente. Primero, Él quiere darle, pero segundo, Él quiere que usted esté capacitado para recibir, para que lo que Él le da no lo perjudique. Mientras que usted y yo solamente estamos orando por recibirlo, Dios está pensando: sí, se lo quiero dar, pero yo no quiero que eso que le dé lo perjudique. Y Dios sabe cómo lo hace. Mire que aún después de haber pasado años, y que había un hombre llamado Saulo de Tarso que se convierte en Pablo, aún después de haber pasado años, que ya era un hombre de Dios, había pasado muchísimo, era un hombre de experiencia. Ya siendo un hombre de experiencia, dice: y el Señor me dejó un recuerdito, dije. Me dejó ahí una materia para que la estudie. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetea cada rato, hasta que ya me tiene hasta aquí, decimos nosotros aquí los colombianos. Ya no aguanto más, ya, hasta aquí, ya no soporto más. Dice: y le he rogado al Señor más de una vez: quítalo de mí. El Señor me dijo: pero mi hijo, ¿para qué se afana? Déjelo ahí. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces él entendió y dijo: no, es que el Señor me lo dejó ahí para que la grandeza de las revelaciones no me inflara la cabeza. Es el método de Dios, no es el método suyo. Dios va a hacer, pero con la sabiduría de Dios. Nosotros salimos corriendo a quererlo todo a nuestro estilo, a nuestra manera. Yo quiero ser esto y voy a hacerlo. Yo quiero ser aquello y voy a hacerlo. Dios me mostró esto y yo lo voy a lograr. No es al estilo mío, es Dios. La verdad es que cuando Dios hace las cosas a su manera, muchos de nosotros los seres humanos no estamos de acuerdo. Moisés le dijo al Señor, cuando ya el Señor dijo: ahora estás listo, le dijo: pero Señor, ¿ya qué? Ya el hombre no quería. Él de alguna manera, aunque yo estoy parafraseando, pero de alguna manera todas las excusas que ponía Moisés para que el Señor no lo enviara, era parafraseando, era como diciendo: el Señor, ¿ya qué? Hace 40 años yo quería, cuando yo podía, cuando estaba muchacho, cuando tenía fuerza, cuando realmente estábamos como de verdad era. Me acordaba cómo era con la espada, con esto, con aquello. Decía: a esta hora tengo 80. Manda el que deben mandar. Yo no sé, ya no me acuerdo ni de hablar. Ya no. Hasta que dice que el Señor se enojó y le dijo: a ver.
Necesito que vaya, pero ya. Y ya, cuando el Señor se puso serio, pues le tocó ir. Pero cuando es el método de Dios, mucha gente quedamos desanimados con el método de Dios. Porque Dios no le promete a usted que va a hacer las cosas instantáneas. Dios no le promete a nadie que esto va a ser un sueño. Dios no le promete a nadie que le van a dar los premios que le dan a los que cantan bonito, o a las actrices o a los actores. Dios no le promete a nadie eso. Dios no le promete a nadie. No, lo que Dios dice es: yo quiero hacer algo con usted, y si usted se deja, yo trabajo con usted, lo pongo de la manera como usted necesita y yo lo hago. Así usted esté viejo. Bendito sea el nombre de Dios. Espero que en esta noche usted y yo que estamos aquí entendamos suficientemente claro para decirle al Señor: yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieres, a tu manera. Pero cuando yo le digo eso, le tengo que decir: dame lo que dice ahí tu palabra, la sabiduría, la ciencia, y dame el privilegio de dejar que otros estén envueltos en lo que tú quieres que yo haga, porque ahí es donde muchos fallamos. No sé si usted, porque yo ya cerré la Biblia para terminar, pero no sé si usted quiere llevarse ese último pedacito y que ojalá nunca se le olvide. El Señor le dice: porque con sabiduría harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué está diciendo el Señor? Hijo, la victoria es suya, y lo que yo quiero darle a usted no es para usted solo. No es usted solo el que tiene el mérito. Hay otros que tendrán que participar en lo que usted quiere. Eso es básicamente lo que está diciéndole ahí. ¿O usted no lo ha leído con detenimiento? Dice: mire, hijo, esto es con sabiduría, esto es con ciencia, esto es con inteligencia. Y le dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Las victorias que Dios le dé a usted no serán suyas. Habrá, para que Dios lo levante, necesariamente habrán otros que serán parte de lo que Dios hace con usted, que es lo que a veces nosotros no queremos. Queremos ser yo mismo. Es que yo quiero saber que yo lo hice. Está liquidado. Antes de comenzar a pelear ya lo derrotaron. Usted no puede lograr nada usted solo. Dios tendrá otros. Su victoria no es suya, es la victoria de un grupo de personas que Dios tendrá a su lado para ayudarlo, para dirigirlo, para darle las manos, para hacer aquí. Así que tiene que aprenderse eso de memoria, y en el corazón tiene que estar vivo. Nada de lo que usted haga será a sus méritos. Es Dios, pero Dios va a usar a una cantidad de personas a su lado. Por eso cuando esté en la casa, no diga mi casa. Usted tiene una familia, es la casa que Dios nos dio. No diga mi carro, porque hay unos hijos y una esposa. No es su carro, es el carro de la familia. Y cuando usted hizo algo que usted no se da cuenta, cuántas personas hay orando para que usted le vaya bien. Siempre me acuerdo
y ustedes lo han hecho y siempre me han hecho acordar. Cada vez que estamos en un culto, ustedes hacen una oración: Señor, bendice al pastor de la iglesia, Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo, Señor, líbralo de malas cosas, Señor, líbralo del amor al dinero, Señor, líbralo de malas mujeres. Todas esas oraciones las hacen públicas. Se las agradezco. Y les digo, no solamente las haga en público, si se acuerda de mí allá en un rinconcito en su casa, se lo agradezco en el alma, porque uno solo no hace nada, tiene que haber una cantidad de personas. Así es, así será. Por eso cuando hable, cuando se refiera a los demás, cuando diga acerca de las cosas que se están logrando, no hable, ninguno de nosotros hablemos de yo fui, yo hice, yo logré, el Señor me usó, yo di, yo prediqué, yo hice el llamado, yo oré. Elimine eso. Muchos han ido con usted y muchos han ido conmigo aún sin darme cuenta. Sí, Señor. Yo recuerdo en cosa personal que un día una hermana, al yo llegar en un sitio que fui a predicar, una hermana escribió un papel y me lo hizo llegar. Nunca le vi la cara, no sé quién es la hermana, sé que era una hermana por su nombre que firmó ahí abajo. Pastor, le doy gloria a Dios por el privilegio de haberlo visto predicar, porque hace tantos años sé que es Dios, porque Dios me dio un sueño y yo vi a un pastor que se llamaba así y dijo mi nombre. Dijo, y me dijo, ora por él. Y desde ese tiempo yo he orado por usted y no sabía cómo era usted hasta hoy que lo veo. ¿Se imagina usted? Como esos casos, ¿cuántas personas no hay que oran por uno para que le vaya bien, para que no se caiga, para que no se resbale, para que no le pase nada malo, para que el Señor lo ayude, y uno no se da cuenta? Así que no es uno el que va, es una cantidad de gente que va, hermano. Es la iglesia la que hace en términos humanos, porque en realidad es el Señor el que usa a todo su pueblo para que uno también sea partícipe de una bendición específica. ¿Está usted aquí conmigo? Si uno canta y le va bien cantando, ¿qué hay de los músicos que lo acompañaron? Usted sabe la tragedia que es uno cantar o tocar de solista con un grupo musical que no sepan ni siquiera la armonía básica, o que no sepan el ritmo que uno quiere tocar o cantar, y traten de asimilarlo, pero no son capaces, no porque no quieren, sino porque no pueden. ¿Se imagina lo que es usted tratando de hacer algo con un grupo de personas que no saben cómo es? Pero cuando a uno le fue bien, es porque hubo un poco de gente que le ayudó para que le vaya bien. ¡Ay, qué dicha cantar! Igual es cuando se predica, igual es cuando hay bautismos, igual es cuando hay convertidos. Es un grupo grande de personas que cada uno hace. Todos hacemos. Usted barre, el otro limpia, el otro da el tratado, el otro ora por la gente, el otro ayunó el lunes, el otro fue hasta la casa, el otro participó del proyecto de los jueves en la predicación, en las calles, en los buses, el otro predicó en el proyecto de evangelismo personal, explosivo, productivo, el otro predicó, el otro lo visitó, el otro discipuló, al fin llegó aquí, y cuando ya se hace el llamado, hizo la oración de fe. Pero eso lleva todo un proceso y una cantidad de gente envuelta. ¿Está conmigo?
Si esta transmisión está saliendo en este momento y está llegando a muchos lugares, a donde quiera que sea, ¿usted sabe cuánta gente hay envuelta en eso para que esto llegue? A veces las personas nos olvidamos. ¿Usted sabe cómo le dolerán los pies a los camarógrafos? 3 horas con esa cámara ahí. Todo el entrenamiento para hacer la toma bien, para que cuando el pastor se mueve no se quede sin cabeza en el video, para que no se quede sin brazos en el video. Cursillos, capacitaciones, entrenamientos, horas y horas de esto y de aquello, para que al final se logre algo y después se nos olvida todo el esfuerzo que hicieron otros para que esto pudiera suceder. Dios nos dice allá, y ya estoy en el final de esto, cuando termina todo, en el método, Dios le dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Habrá siempre una multitud que colaborará con nosotros para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él ha determinado. Vamos a estar en pies.